Veamos qué es la médula espinal. La médula espinal es un tubo de aproximadamente 1 centímetro de ancho, es decir, es relativamente delgado. El centro de la médula espinal está formado por sustancia gris, es decir, por cuerpos neuronales. Van a ser grandes columnas de sustancia gris las que van a formar el centro de la médula espinal, como podemos ver aquí. Esta sustancia gris está rodeada de sustancia blanca y la sustancia blanca, como ustedes saben, son predominantemente axones. Y estos axones pueden venir de arriba de nuestro encéfalo y van bajando hasta el sitio donde tienen que llegar, o pueden venir de afuera, por ejemplo, de nuestros nervios periféricos y van subiendo, van subiendo, van subiendo hasta que llegan a donde tienen que llegar. Entonces, la parte de en medio, la parte de adentro forma una forma de H que es sustancia gris y la parte de alrededor va a estar formando o va a estar formada por sustancia blanca. Nuestra médula espinal se extiende desde un líquido, desde un límite cefálico, que es el agujero magno, hasta un límite caudal que se encuentra más o menos en la primera y segunda vértebra lumbar, justamente en el disco intervertebral entre esas dos vértebras, y a esto le llamamos cono medular, a la parte más inferior de nuestra médula espinal. Esto hace que mide alrededor de 45 centímetros de longitud nuestra médula. Y tiene dos intumescencias, tiene dos sitios donde es más gordita la médula espinal. Tiene un sitio cervical donde es más gordita la médula espinal. ¿Por qué? Porque es propiamente la parte donde se van a encontrar los cuerpos neuronales que inervan nuestros miembros superiores. Y una parte lumbosacra, predominantemente lumbar, entre L2 y S3, que va a ser donde se van a encontrar los cuerpos neuronales que inervan predominantemente nuestros miembros inferiores. Como hay una gran inervación en nuestros miembros superiores e inferiores, la médula espinal en esos sitios va a ser más gordita. La médula espinal se divide en segmentos, particularmente en 31 segmentos, y cada uno de esos segmentos va a tener un par de nervios raquídeos, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha. Estos nervios salen debajo de la vértebra correspondiente. Vamos a ver que esto se explica en parte porque la columna vertebral crece más que la médula espinal y crece más rápido. Lo vemos aquí. Vamos a tener aquí nuestros segmentos cervicales, nuestros segmentos torácicos, lumbares y sacros. Y vean cómo a nivel cervical vamos a encontrar nervios raquídeos que van a salir por encima de los cuerpos vertebrales, pero por la diferencia que hay entre el crecimiento de la columna vertebral, que es más grande, y el crecimiento de la médula espinal, que es menor, vamos a tener que cada vez los nervios van a ir saliendo por debajo de la vértebra que les corresponde, pero se van a ir alejando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito del segmento medular que les corresponde. De tal manera que conforme nos vamos alejando más de nuestro agujero magno, vamos a encontrar una distinción más grande entre el segmento medular y el sitio donde está emergiendo el nervio espinal. Y vean cómo esto llega a ser bastante notorio, sobre todo a nivel lumbar. Vean cómo bajan estos nervios hasta acá, cómo bajan estos nervios hasta acá. Y predominantemente a nivel sacro, donde esta pequeña parte del cono medular va a tener nervios muy largos que van a estar saliendo a una distancia muy larga en comparación del sitio donde está este cono medular, ¿correcto? Y forma esta estructura que conocemos como cola de caballo o cauda equina. ¿Por qué? Pues por la forma de una cola de caballo. Los que la describieron originalmente pues les parecieron que estas raíces nerviosas tenían esta forma y por lo tanto pues así le pusieron. Muy bien, aquí vemos una imagen posterior de nuestra médula espinal y nos va a ayudar a entender cómo está dividido los segmentos. Nos acercamos y aquí vemos los segmentos. Podemos observar una parte de la médula espinal, propiamente el segmento, y a sus lados las raíces nerviosas del nervio o del par de nervios espinales. Y aquí podemos observar lo mismo, y aquí, si se dan cuenta, en todos lados es igual. A esa parte le denominamos segmento.
segmentos torácicos, segmentos cervicales, segmentos torácicos, segmentos lumbares, etc. Vean incluso como aquí podemos apreciar cómo bajan las raíces nerviosas hasta llegar a la vértebra por donde les corresponde salir. Nos acercamos, volteamos a nuestra médula espinal, ahora estamos viendo de este lado anterior, de este lado posterior, y podemos observar en esta imagen muy bien nuestra parte de sustancia gris, que está formado por astas dorsales y astas ventrales en forma de H, y podemos observar nuestra parte de sustancia blanca rodeando a esta H de sustancia gris. Y vean qué bien se ve aquí en esta imagen el concepto del segmento. Aquí dividimos y podemos observar aquí todas las raíces de los nervios ventrales propiamente motores y aquí las raíces dorsales que terminan en el ganglio de la raíz dorsal. Juntos se unen formando un nervio raquídeo. Vemos aquí raíces ventrales, raíces dorsales, cómo se unen justamente posterior al ganglio de la raíz dorsal y forman el nervio raquídeo. Y en los nervios raquídeos nosotros ya los vimos en las clases anteriores. Lo mismo, raíces ventrales, raíces dorsales y cómo se unen justamente posterior al ganglio de la raíz dorsal formando a nuestros nervios espinales. Volvemos a voltear a nuestra médula espinal porque queremos ver cómo está protegida por nuestras tres meninges. Esto que vemos grueso de acá es la dura madre. Por debajo de la dura madre encontramos al aracnoides y por debajo del aracnoides a la pía madre. Y va a haber unas estructuras muy particulares de la pía de tejido pioaracnoideo, es decir, de tejido que tiene parte de pía y parte de aracnoides, que son estas cosas que vemos aquí abajo. Estos ligamentos de nuestras meninges se van a llamar ligamentos dentados y van a unir a nuestra pía con nuestra dura madre. ¿Esto para qué va a servir? Para que esté bien sujetada nuestra médula espinal, no esté rebotando de un lado a otro, esté bien sujeta a nuestra dura madre. Aquí podemos observar nuestro cono medular. Recuerden la parte más inferior, más caudal de nuestra médula espinal. Se genera un pequeño ligamento. Este pequeño ligamento va a correr de manera caudal, va a incluso superar a las meninges y va a llegar hasta la parte ósea más distal del coxis. Y este ligamento le llamamos filum terminale y lo que va a hacer es también funcionar como un sitio de anclado, de anclaje de nuestra médula espinal. Entonces a los lados la médula espinal está bien sujeta a la dura y en la parte inferior está bien sujeta al hueso. ¿Esto para qué? Pues para que no ande bamboleando de un lado a otro. Además de esto podemos observar en esta imagen muy bien cómo se forma la cisterna lumbar. Recordemos que las cisternas, así como las cisternas pontinas que ya vimos en la parte de encéfalo, las cisternas son sitios donde el espacio subaracnoideo se vuelve relativamente grande o incluso enorme. En la en la cisterna lumbar podemos encontrar que el espacio subaracnoideo es verdaderamente grande. En este espacio subaracnoideo nosotros vamos a tener una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo y esto tiene relevancia clínica como veremos posteriormente. Veamos brevemente la relevancia clínica que tienen estos espacios. Nosotros podemos administrar fármacos en el espacio epidural y nosotros podemos sacar líquido cefalorraquídeo y administrar fármacos en el espacio subaracnoideo. A la administración de fármacos en el espacio epidural le llamamos sobre todo anestesia epidural porque esta es la principal función de la administración de estos fármacos. ¿Qué es lo que hacemos clínicamente? Clínicamente insertamos un catéter, cruzamos tejido blando, después cruzamos los ligamentos que ya vimos y finalmente justo por encima de la dura madre encontramos un espacio lleno de grasa. Y en este espacio lleno de grasa nosotros metemos nuestro catéter y administramos el fármaco que queremos administrar. Esto va a hacer que el fármaco difunda poco porque finalmente la grasa es densa y este fármaco va a difundir posteriormente a nuestra médula espinal.
bloqueando la transmisión de los impulsos nerviosos. Generalmente la anestesia epidural se utiliza para el trabajo de parto, se administra entre L3 y L4 y el efecto, como tarda en difundir el fármaco de la grasa peridural hacia la médula espinal, no es inmediato, tarda un tiempo, pero pues ha sido de gran ayuda en la ciencia médica, sobre todo para el tratamiento o del dolor durante el trabajo de parto. Por otro lado, nosotros nos podemos ir al espacio subaracnoideo, es decir, cruzamos nuevamente nuestro tejido blando, nuestros ligamentos y cruzamos la grasa peridural y nos metemos por debajo de la dura madre al espacio subaracnoideo. Y en el espacio subaracnoideo, particularmente, aquí lo podemos observar, esta es una anestesia epidural, vean cómo se queda en este espacio como morado, y esta es una anestesia espinal. Llega hasta el espacio subaracnoideo, a la cisterna lumbar, donde se encuentra nuestra cauda equina, y aquí se va a administrar el fármaco. Como se va a topar con agua, con el líquido cefalorraquídeo, va a difundir mucho más rápido y va a ser inmediato el efecto, prácticamente inmediato este efecto. Esto además pues va a hacer que, que tengamos un lugar muy preciso donde nosotros podemos entrar con una aguja de manera más o menos segura y sacar líquido cefalorraquídeo, y esto es importante por cuestiones diagnósticas, para detectar infecciones, para detectar cáncer o algunas otras cosas, pues nosotros podemos sacar líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se hace esta intervención? Esta intervención se realiza más o menos entre L3 y L4 o entre L4 y L5, donde nosotros estamos seguros que ya superamos al cono medular, ya no hay chance de que nosotros piquemos a la médula espinal porque eso sería catastrófico. Y por otro lado, pues es difícil que nosotros piquemos a la cauda equina porque pues como son terminaciones nerviosas como cabello, entonces pues vamos a pasar justamente entre estas terminaciones nerviosas, o sea, al final no las vamos a dañar. Y bueno, podemos sacar líquido cefalorraquídeo o podemos inyectar fármacos en este sitio. Vean cómo aquí no es necesario el uso de un catéter que se quede pues ahí pegado o ahí en el espacio epidural. Aquí directamente es la aguja la que metemos. Como les decía, esto también nos permite sacar líquido cefalorraquídeo y la obtención de líquido cefalorraquídeo se hace por medio de un procedimiento denominado punción lumbar. Un procedimiento que es muy común médicamente, que incluso ustedes eventualmente lo llegarán a hacer o lo pueden llegar a hacer como médicos generales, siempre con la supervisión de un médico especialista, pero vamos, está dentro de las habilidades y competencias que uno puede llegar a desarrollar. Y el propósito, como les decía, de la punción lumbar es principalmente diagnóstico, sacar líquido cefalorraquídeo para analizarlo y ver qué tiene el paciente. Finalmente, para terminar este video, les muestro esta imagen que ya habíamos visto. Aquí vemos a nuestra dura madre. Aquí vemos nuestro tejido adiposo peridural y aquí vemos pintadito nuestro líquido cefalorraquídeo de la cisterna, y vemos como en medio de esta cisterna se encuentra nuestra cauda equina. De tal manera que cuando nosotros administramos un fármaco epidural, lo administramos en lo amarillo que vemos acá. Cuando nosotros administramos un fármaco espinal o hacemos una punción lumbar, sacamos líquido de lo que observamos alrededor, que es nuestra cisterna lumbar. Y listo, con esto acabamos las generalidades de la médula espinal. El siguiente video nos vamos a adentrar a ver las secciones transversas de la médula espinal y diferenciar qué es lo que está sucediendo en estas partes, en la parte de la sustancia gris.